Eh, He visto hoy bastante interés en gente en participar, Pepe. Sí, 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 bueno, el tema es de interés para todo el mundo, ¿no? Yo Sí, creo que al sí, final, yo creo que, como yo digo, independientemente de los colores, yo creo que hay un interés común, pues, claro, claro que sí. o debe haberlo, al final del día. Ujú. Ya Y podemos, bastante interesante que tu escritorio y tu escritorio no, tu academia sobre todo, La se academia, dedican a esto, sí. esa es la idea. Ujú. Arrancamos entonces, Benjamín. correcto, adelante, doctor. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. En nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo, en nombre de los académicos que nos acompañan, los individuos de número y los miembros correspondientes, eh, tengan una muy cordial tarde. Eh, Muy complacidos hoy porque le damos inicio a un ciclo de charlas en torno a la problemática del Esequibo venezolano, animado por la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia rechazando la excepción preliminar que fuera presentada por Venezuela con ocasión de la demanda presentada precisamente por Guyana. Y en este sentido, la Academia de Historia del Estado Carabobo siente como una obligación, no solamente porque se trata de historia, y si algo involucra historia es el diferendo sobre el Esequibo, eh, sino también porque la Academia de Historia del Estado Carabobo cree que esto es una discusión que debe ser del total interés de los venezolanos, sin distingo de colores, sin distingo de posiciones políticas, sin distingo de corrientes ideológicas, porque sencillamente debe ser una problemática del interés de todos los venezolanos. Y en tal sentido, desde la semana antepasada, hemos comenzado a darle forma, tan pronto tuvimos conocimiento de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, hemos dado forma a este ciclo de charlas que se van a desarrollar el día de hoy. Comienza con el capitán Julio Peña y van a continuar el martes 25 de abril con la magíster Cientarum Yosmara Fernández y terminan el martes 2 de mayo con una charla del doctor Héctor Faúndez. Como verán, personas de amplias credenciales que nos van a abordar la problemática tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista histórico, geográfico, como desde el punto de vista jurídico, de manera tal de que todos los interesados podamos tener una visión de conjunto que nos permita entonces formarnos nuestro propio criterio y en el caso de la Academia de Historia del Estado Carabobo, el interés que tiene de conocer a fondo la problemática para posteriormente fijar una posición institucional mediante la elaboración de un comunicado institucional. En este sentido, nos corresponde entonces presentar en la tarde de hoy al capitán Julio Peña Acevedo, de quien no necesito leer el currículum porque lo conozco muy bien. Julio Peña, además de coterráneo, además de oriundo de Puerto Cabello, y con quien nos unen lazos de familiares y de amistad de larga data, una persona muy versada sobre el tema, lo conoce a fondo. Julio primeramente fue capitán de navío, capitán retirado de la Armada venezolana, y luego de abandonada la fuerza, se ha dedicado al negocio marítimo portuario en una faceta de consultor e incluso empresario. Tiene una vida bastante dilatada en lo que ha sido la autoridad acuática venezolana, participó en la redacción del paquete de leyes acuáticas venezolanos por allá a principios del año 2000.
participó como asesor de la constituyente en todo lo que referido a la parte geográfica propiamente del territorio venezolano. Mucho de lo que señala la Constitución de 1999 tiene la impronta de Julio en esa condición de asesor en su momento a los constituyentistas. Además, fue el primer vicepresidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que hoy día es la autoridad acuática en Venezuela. Y lo más importante es que en los últimos años se ha dedicado, bueno, a revisar todo lo que tiene que ver con la legislación acuática ahora en su aplicación práctica y sigue haciendo propuestas para solventar los problemas, sigue presentando propuestas para tratar de optimizar la legislación, y eso lo ha llevado también a ser un miembro destacado de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, además del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, lo que a su vez también lo ha convertido en miembro titular del Comité Marítimo Internacional. Sin embargo, es precisamente en su condición de secretario primero de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, que lo conocimos, que conocimos de su trabajo, de su vocación de trabajo, porque cuando fuimos presidente de la asociación, bueno, fue pieza fundamental para nosotros, órgano ejecutor de muchas cosas. Y en ese momento, precisamente, estamos hablando de 2, 3 años atrás, Julio ya venía muy preocupado por el tema del Esequibo, nos propuso a la asociación incluso crear en la página web de la asociación una sección dedicada única y exclusivamente al tema del Esequibo venezolano, donde él ya venía publicando una cantidad de material respecto de esa problemática, discusiones que se presentaban. De hecho, allí, y estoy seguro Julio podrá dar los detalles al final para que todo el mundo lo pueda seguir. Ahí ustedes pueden conseguir una cantidad de información sobre el problema de la reclamación venezolana ante Guyana, que estoy seguro él va a hacer hoy día un resumen, pero más importante nos va a dar su visión respecto de esta reciente sentencia, rechazando, repito, este punto preliminar que ha propuesto Venezuela. Así que, sin mayores preámbulos y agradeciendo al capitán Julio Peña Acevedo la gentil aceptación que hizo de esta urgente invitación que le formulamos días atrás, no tenemos otra cosa que sencillamente, Julio, darte la palabra y todos prestos a escucharte. Muchas gracias, estimado José. Siempre te he dicho que en mi currículum me gusta que me digan que yo soy porteño, hijo de la vieja Ligia, del lote 3 de Rancho Grande. Yo creo que el mejor currículum que tiene uno es ser porteño, Pepe. Correcto. Le voy a pedir a Benjamín que por favor comience con las láminas. Ok. Quiero agradecer la gentil invitación de la Honorable Academia de Historia de mi estado para conversar sobre este apasionante tema que nos involucra sin distinción a todos los que con orgullo llegamos y sentimos el gentilicio venezolano. La segunda, por favor. Voy a comenzar con este pensamiento o con este escrito. Este escrito pertenece a Nicanor Bolé Peraza, un insigne venezolano que así le respondió a lo que yo considero una imprudente pregunta del secretario de Estado norteamericano allá por los años 1890. La esencia de este pensamiento debe estar presente en todos los venezolanos ante el tema de nuestra Guayana Esequiba. La pregunta que le hicieron a Nicanor fue si Venezuela tendría probabilidades de éxito en caso de sostener una guerra con Gran Bretaña. No tiene desperdicio la respuesta de Nicanor. La siguiente. Ante esa Corte de Justicia que genera desconfianza, debemos demostrar la condición de nulo e írrito del Tratado de Washington y del Acuerdo de Ginebra.
siempre se habla de que el Acuerdo de Ginebra es nulo e írrito, pero igualmente nulo e írrito fueron las reglas de juego que se pusieron para llegar perdón, aquí no es el Acuerdo de Ginebra, estoy mal, nulo e írrito del Tratado de Washington y del resultado del arbitraje de 1899 de París. Otra lámina. Ajá. Tenemos pruebas suficientemente contundentes para demostrar titularidad sobre ese territorio. No tenemos dudas sobre nuestra titularidad sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Otra, no pretendemos un solo milímetro del territorio guyanés. Solo queremos que se nos restituya ese brazo de tierra que representa un séptimo del territorio patrio, ganado con la sangre guerrera de nuestros libertadores. Nos merecemos la recuperación de este territorio. La próxima, Benjamín. Este texto es referencia o hace referencia a una comunicación venezolana tanto a la Corte Internacional de Justicia y la propia Corte Internacional lo señala. Decía el canciller Iribarren Borges cuando presentó el proyecto del Acuerdo de Ginebra ante el Congreso Nacional que éste señalaba 3 etapas: la comisión mixta, la mediación y el arbitraje. La siguiente. La decisión de la Corte implica jurisdicción cuando determina su competencia para conocer la demanda interpuesta por Guyana, la cual analizaremos en este conversatorio. Adelante. A mi juicio, ya Venezuela aceptó la jurisdicción de la Corte con reserva, según las palabras del abogado Zimmerman durante el juicio oral que se efectuó el pasado 17 de noviembre, donde Venezuela presentó las objeciones preliminares referentes a la denuncia o la demanda de Guyana contra Venezuela. La siguiente. La fecha crítica se fija, o la fija la Corte Internacional de Justicia, el 17 de febrero de 1966. Aquí particularmente se me presenta una duda razonable. ¿Será posible ejercer medidas cautelares? O sea, impedir que Guyana siga otorgando concesiones en áreas marinas y submarinas que nos pertenecen. Pregunta que hago, dada la parcialidad demostrada hasta el momento de la Corte hacia Guyana. Otra, está claro en el texto de la decisión de la Corte de diciembre de 2020 que la Corte admite la presencia de una controversia. La siguiente. Pero notamos que existe una diferencia de criterio entre la sentencia y lo que dicta el Acuerdo de Ginebra. Si ustedes ven en la gráfica, la sentencia se refiere o hace referencia a la cuestión de la validez del laudo de 1899. Sin embargo, el Acuerdo de Ginebra habla de buscar soluciones satisfactorias para la solución práctica de la controversia. Nunca se planteó en el Acuerdo de Ginebra referir en primera instancia la cuestión de la validez del laudo. La validez del laudo se daba como un hecho y por eso es que llegamos al Acuerdo de Ginebra, porque Venezuela sostiene y sostenía y sostendrá
que el laudo de París es nulo e írrico. Esta diferencia es crucial para entender cómo la Corte ha ido hilando finamente la balanza, ha ido hilando argumentos para que la balanza se incline hacia Guyana. Es mi criterio. La siguiente. La Corte dice que el Tratado de Washington utiliza el término controversia para determinar la línea fronteriza. Es que existe una controversia para determinación de la línea fronteriza. La sentencia, sin embargo, la sentencia de diciembre de 2020, dice que las partes acordaron resolver en virtud del Acuerdo de Ginebra la cuestión de la validez del laudo. Yo no veo de dónde la Corte saca esto. ¿Cuándo Venezuela acordó discutir la validez del laudo? Entonces, aquí comienza la trama que, a mi juicio, demuestra la parcialidad de la Corte en esta circunstancia. La siguiente. A mi juicio, la Corte, en su acostumbrada, lo que yo llamo galimetría jurídica, amalgama el Tratado de Washington y el Acuerdo de Ginebra en cuanto a la validez del laudo y la determinación de la línea fronteriza. Hace uso de toda una argumentación jurídica para unir el Tratado de Washington y el Acuerdo de Ginebra en un solo punto, la validez del laudo, para luego discutir la determinación de la línea fronteriza. Adelante. Guyana nos demanda y le pide a la Corte que declare la validez del laudo y su cualidad de vinculante. También que determine la soberanía de Guyana sobre ese territorio. Petitorio que me hace pensar que Guyana tiene dudas sobre el ejercicio de su soberanía en ese territorio. Dudas muy razonables, por cierto. Esto es importante tenerlo en cuenta para efectos de la contrademanda que debe presentar Venezuela el próximo año. La siguiente. La Corte decide su jurisdicción para conocer estos dos puntos. Es competente para conocer de la solicitud presentada por Guyana en la medida que se refiere a la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre, así como la cuestión conexa de la solución definitiva del diferendo relativo a la frontera terrestre. Y rechaza los otros tres petitorios de Guyana, uno de los cuales es la devolución de la isla de Anacoco y que Venezuela no pretenda seguir invadiendo a Guyana desde el punto de vista comercial y les permita desarrollar la actividad que ellos creen que la están haciendo en su territorio. Adelante. Esta decisión, razonada con mucha argucia, yo diría que con maña, refrenda una absurda tesis sostenida por Guyana desde 1966, desde que es independiente. Es la sujeción del arreglo práctico de la controversia a la nulidad del laudo. Esta solicitud de Guyana y la aceptación de la Corte de la misma echa por tierra el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra y todo el esfuerzo diplomático ejecutado por Venezuela desde 1962. Adelante. Luego, cuando la Corte rechaza la excepción preliminar interpuesta por Venezuela, saca del juego, y lo digo tal cual como aparece en la sentencia, en términos olímpicos, saca del juego al Reino Unido, utilizando
un término deportivo como quedó plasmado, como ya lo dije en la sentencia. Todos estos argumentos ocurridos en las dos sentencias de la Corte Internacional me hizo recordar la famosa leyenda urbana de la célebre narración de un conterráneo nuestro, Miguel Todé, de la pelea de Betulio contra el tailandés Benis Borshoton, el 26 de noviembre de 72. La pelea solamente se transmitió por radio. Y según el comentarista de la pelea, estuvo describiendo durante 8 rounds que Betulio estaba ganando, que Betulio está pegando, que Betulio está llaveando, y de repente se cayó Betulio. Señores, buenas noches, y se terminó la transmisión. Así veo yo todo como la manera, la forma, como la Corte Internacional de Justicia ha venido manejando las dos cuestiones que hasta ahora ha decidido. La cuestión de la jurisdicción ante una absurda orden del secretario general de las Naciones Unidas, que ordenó que la Corte viera el caso sin la autorización de Venezuela, cuando es harto conocido que para ir a una corte internacional, ambas partes deben estar de acuerdo en solicitarle a la corte su jurisdicción para que haga este juicio. Eso no ocurrió en este caso. La siguiente, por favor. Sin embargo, como buen marino, yo no conozco ningún buque que use retrovisor. Los marinos fijamos todos los sentidos hacia la proa. Ya la corte, con sus argumentos, nos gusten o no nos gusten, y por lo menos a mi juicio son demasiado confusos sus argumentos, tomó dos decisiones. Estamos ante este horizonte, esto es lo que estamos viendo por la proa. La corte tiene jurisdicción para conocer la solicitud. La corte determinó que el Reino Unido no tendría ninguna función en este procedimiento. La corte sujeta el arreglo práctico de la controversia a la nulidad del laudo. Quiere decir esto, que la condición de cosa juzgada desaparece, pretensión que siempre mantuvo Guyana. Guyana presentó su memoria el pasado 8 de marzo del 22 y a nosotros nos corresponde presentar la contramemoria el próximo 8 de abril de 2024, como así lo notificó la Corte la semana próxima pasada. Súbitamente y contraviniendo el Acuerdo de Ginebra, ahora recae directamente sobre Venezuela la carga de la prueba para demostrar que el laudo es nulo e irrito. Adelante. Ahora debemos fijarnos en la memoria de Guyana, presentada el pasado 8 de marzo. ¿Qué dice Guyana? Para mí dice muy poco. Primero, no razona por qué el laudo es válido y vinculante. Títulos de propiedad, ¿cómo lo presentas? ¿Cómo lo vas a presentar si no los tienes? ¿Cómo presenta un título de propiedad si no lo tiene? Hace un cortísimo comentario sobre la ocupación holandesa suplantada por los ingleses y comienza entonces a razonamiento entre comillas, por qué ese laudo es válido. Y dice que Venezuela lo aprobó muy rápidamente y luego que hubo aquiescencia por parte de Venezuela, luego de haber pasado 60 años, es que Venezuela, ante el Consejo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, presenta su posición de que el laudo es nulo e irrito. Siguiente. Continúa Guyana con su hilo. Venezuela delimitó y su reclamo, luego de 60 años, es infundado y sin mérito. Nuestro único documento
según Guyana, es la carta de Malé-Prévost, la cual no existe un original, es una mezcla de recuerdos, la mayoría falsos y sin fundamento. Sobre todo, especifica que hay una especulación sobre un supuesto, según ellos, acuerdo secreto anglo-ruso. Aquí cuando hablamos de rusos nos referimos al tristemente célebre de Martin, presidente del Tribunal de Arbitraje de 1899. Adelante. Luego agrega que tanto los expertos ingleses y venezolanos, ojo, muy importante, aquí nombra a los ingleses, que según ellos no tienen nada que ver con esto, pero aquí los nombra. Expertos ingleses y venezolanos no encontraron absolutamente nada. Para mí, ojalá así sea, afortunadamente no se han interesado en leer la documentación venezolana ante el infame Tribunal de París. Acá escurren el bulto y afirma que ellos no tienen por qué presentar pruebas al respecto. Esa carga de la prueba recae en Venezuela. Aquí fueron complacidos con creces en la decisión de la Corte. 22, por favor, Benjamín. Al Tratado de Washington le dedican unas cuantas líneas. Se ve que les preocupa enormemente la forma tramposa y aviesa como fue urdido por el imperio inglés y los intereses norteamericanos. Yo tengo años insistiendo que hay que demandar la nulidad del Laudo de París y también hay que demandar la nulidad del Tratado de Washington, que es donde pusieron las reglas. Y aprovechando que la Corte utilizó una jerga muy deportiva, sacando del juego a Inglaterra, aquí sucede que estamos jugando un partido de béisbol o jugamos un partido de béisbol en 1899, donde cada vez que bateaba Inglaterra, el corredor iba por la tercera base. O sea, inventaron unas reglas, ¿verdad? Para amarrar la decisión a su conveniencia. Todo el mundo dice, y yo soy uno de ellos, que esa sentencia estaba ya escrita antes de que se hiciera el Tratado de Washington. Adelante. Esto es genial, esta conclusión que lleva Guyana. La conformación del Laudo de París, de conformidad con los tratados, con los términos del tratado. Claro, dejaron por fuera a Venezuela porque según los ingleses no había ningún venezolano que calzara la talla para sentarse al frente de un magistrado inglés. Nosotros éramos semisalvajes. Aquí no habían personas civilizadas, sino que éramos un pueblo semisalvaje. Los 5 árbitros eran todos juristas distinguidos, escogidos por ellos. Lo distinguido también lo dejo a la imaginación de todos los oyentes. El presidente del tribunal, el más nefasto de todos, de Martin, de Rusia, era ruso, pero muy anglófilo y muy interesado en demostrar que el imperio inglés y el imperio ruso eran los encargados a representar a todos estos países semisalvajes como él nos tildaba. Él fue elegido con 4 árbitros, por los otros 4 árbitros. Ahora una pregunta, el tratado, el Laudo de París, como su nombre lo indica, fue en París. ¿Por qué no escogimos un juez de París, un juez francés? No, escogimos un ruso, porque esos eran los intereses, o el que le interesaba al Imperio Británico que fuera presidente del tribunal. 24, por favor. Sigue en su argumentación Guyana, excusando al Tribunal de París sobre el por qué no se motivó el laudo. Una explicación que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Este es el único laudo
que ha visto la humanidad que no tiene una motivación. Y refiere como interpretación errónea de Venezuela todo lo referente a la falta de comprobación de la extensión de los territorios de los Países Bajos y españoles, que no ocurrió, que estaba en el Tratado de Washington, pero que los jueces no se ocuparon de cumplir con esto. Aquí es muy importante que sin querer señalan el Tratado de Londres. El Tratado de Londres, que ellos completamente olvidaron durante el transcurso del arbitraje en París y ahora también lo olvidan, es el tratado entre Inglaterra y los holandeses, donde los ingleses le compran todo lo que está, tres provincias que están al este del Esequibo y que correspondía el Esequibo como el límite con la corona española. En este caso, corona española que ya había cesado en esa propiedad, porque acuérdense que de 1810 nosotros somos independientes y heredamos de la corona española por el uti possidetis iure ese territorio. Ni por asomo dice que todos estos elementos son falsos. ¿Cómo lo van a decir? Si ellos saben que es así, son incapaces de probar una sola cuestión que no haya sido completamente manejado desde el propio 1899. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ustedes se han preguntado cómo se llevaron 2000 páginas de argumentos venezolanos al Tribunal de París para ser presentados al juicio. Eso se hizo a punta de telégrafo, desde aquí, desde Caracas. Un instrumento impecable que yo creo que debería ser la carpeta número 1 a presentar cuando presentemos nuestros contramemorias. La carpeta que presentó Venezuela en ese año, 1899. Al siguiente, aquí traigo a colación unas palabras de Abraham Gómez. Para Abraham Gómez y para mí, Martén cambió su fama y su supuesta honorabilidad por una etiqueta de vulgar prevaricador. No hay duda sobre eso. Adelante. A Guyana se le olvidó incluir un argumento sobre estos 10 documentos históricos que dan fe de nuestros legítimos títulos sobre la Guayana Esequiba, comenzando por las bulas papales de 1493, apenas un año después del descubrimiento, hasta el convenio de status quo Venezuela-Gran Bretaña en 1850, también olvidado completamente tanto en el lado de París como en las argumentaciones que presenta Guyana hoy en día. La siguiente. Estos mapas que demuestran la titularidad de estas tierras por España, por Holanda y luego por Venezuela están celosamente custodiados en la biblioteca del Congreso norteamericano en una altísima resolución. También fueron olvidados por nuestros incómodos vecinos. Estos mapas no existen para ellos. Solamente mostraron el mapa anterior a 1964, el mismo en el que la maestra Metica, allá en el Colegio de las Aizagas, me hacía rezar que Venezuela limita por el norte con el Mar de las Antillas, por el este con la Guayana Británica, por el sur con Brasil y por el oeste con Colombia. Esa era la situación, así crecimos nosotros con ese pensamiento completamente errado. Acuérdense que cuando eso no estaba muy claro las posturas de Mallet Prevost y su comentario póstumo. Adelante. Este es otro mapa. Lo pueden buscar en la biblioteca del Congreso. Adelante.
Estos son los grandes estafadores de Venezuela. Y que de paso mancillaron la figura naciente del arbitraje internacional. El tal Storron ni aparece, ni siquiera fue posible conseguir un retrato de él, no, seguramente no calzaba su nivel para ello. Ellos urdieron, mejor dicho, mediante un engaño diplomático, yo diría que el más bochornoso de finales del siglo XIX, y por lo tanto ese tratado de Washington tiene vicios, como el nombramiento de los jueces, la no utilización del principio de lutis possidetis iuris y un régimen de derecho excepcional completamente absurdo. Adelante. Adelante. Ajá. Aquí están los honorables, y lo de honorable lo pongo entre comillas, miembros del nefasto tribunal encabezado por el infame de Martens. No voy a hablar de la nulidad del laudo, porque creo que seguramente el doctor Faúndez va a abordar este tema a detalle con respecto a todos los vicios que se cometieron con el tribunal arbitral. Adelante. Quiero explicar muy brevemente lo referente a las líneas de Chombo y sus famosas interpretaciones en mapas, ¿verdad? La primera referencia del límite entre Inglaterra y Venezuela nos lleva a 1814 y ese límite sigue el cauce del río Esequibo. La primera línea de Chombo penetra hacia el oeste, hacia el río Moruca, más o menos unos 4.290 kilómetros cuadrados. Chombo, un gran geógrafo sin duda alguna, y tenía un pensamiento estratégico completamente definido, pinta o dibuja, ¿verdad? Una segunda línea que para los ingleses es conocida como la línea original Chombo, jamás nombran la primera línea. Esta fue aprobada por el gobierno británico en 1840, no 1940 como dice ahí. Y del propio Páez, apenas se enteró de esto, inició una gran ofensiva diplomática para reclamar a Inglaterra esta percepción de lo que era el territorio inglés con el territorio venezolano. Adelante. Entre 1840 y 1842, Chombo sugiere como línea deseable al gobierno inglés la línea que ustedes ven ahí, la tercera línea de Chombo. Esta línea, el gobierno británico la engaveta y le manda una carta, le envía una carta a Chombo diciéndolo prácticamente que es una locura. Esta carta existe y está disponible en nuestros archivos. Chombo muere en el año 65 y en el año 87 los ingleses sacan de la gaveta este mapa de Chombo y lo publican en el año 1887 como la única línea Chombo. ¿Verdad? Después nos enteramos que ese mapa de Chombo original de 1842 fue manipulado de manera fraudulenta por los ingleses y las planchas de cobre original que todavía se conservaban del plano de la carta de Chombo fueron modificadas. De esto hay pruebas también que atestiguan que esto ocurrió así. Muchos le echan la culpa al hermano de Chombo y hay algunas teorías, tesis, obviamente no comprobadas, que por un puñado de libras, este hermano de Chombo
facilitó esas planchas para que el secretario de las colonias inglesas hiciera esta manipulación con estos mapas. Adelante. Estos son mapas originales del juicio que están disponibles en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Adelante. Aquí está otro. Adelante. Ok, ahora vamos a pasar, una vez visto, ¿verdad? Que tenemos cómo demostrar toda la titularidad de esos territorios y también cómo demostrar la nulidad tanto del tratado como del laudo. Hay que tomar en cuenta estos instrumentos internacionales, todos nacidos después del proceso del Tribunal Arbitral de 1899. Estamos hablando del Tratado de Arbitraje de 1902, la Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, la Convención de La Haya de 1907 sobre la solución pacífica de las controversias. Adelante. El Tratado relativo a la prevención de las controversias del 36, el Pacto de Bogotá, muy conocido por todos, el modelo de reglas muy práctico sobre el procedimiento arbitral de la Comisión de Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en 1980. Adelante. La Convención de Viena no fue firmada por Venezuela y el argumento dice que ciertas disposiciones contempladas en dicho convenio eran delicadas y hasta cierto punto perjudiciales para Venezuela. Sobre todo lo referente a la validez y continuación en vigor de los tratados y sobre la terminación, denuncia o retira de los mismos. Era el famoso artículo 42. No está comprobado que si el doctor Ramón Carmona, al hacer referencia a este artículo, tenía en mente el tema del tratado de 1897. Es muy probable que sí, pero en realidad no existen pruebas, por lo menos yo no las he conseguido al respecto. 38. Adelante, Benjamín. Aló. Ajá. El embajador Rabanales, actual presidente del Colegio Internacionalista, señala que este Tratado de Viena contempla las razones por las cuales una sentencia arbitral puede ser o pudiera ser revisada. Adelante. Aló. Benjamín. La que viene, Benjamín. Ajá. La doctora Carrillo Zamora, que ha escrito un trabajo muy interesante sobre este tema, ofrece, ¿verdad?, la figura del fraude procesal como la más indicada para nosotros denunciar el Tratado de Washington y el laudo de París de 1899. La próxima. Aló, Cordero. Se quedó pegada la... Benjamín. Ya estamos terminando. No sé si es un problema técnico porque no tengo el audio, el feedback del audio. Ahí no salimos. Bueno, ya para finalizar, Venezuela, búscate la 40 de una, Benjamín. Ajá. Venezuela
tiene pruebas documentarias que permiten desmontar el manejo tramposo, amañado y retorcido de ambos instrumentos, el Tratado de Washington y el Laudo de París. La otra, Venezuela posee una larga tradición histórica legal que le otorga títulos sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Documentos irrefutables, documentos que están a buen resguardo, documentos que son públicos, de la cual todos nosotros tenemos accesibilidad, y estoy seguro que cuando la Academia de la Historia reparta el material, yo le dejé un escrito sobre esta ponencia a la Academia, donde están todas estas referencias que ustedes al hacer el link van a irse directamente a la fuente de la cual emanan. La 42, por favor. Guyana no tiene una sola prueba de titularidad sobre nuestra Guayana Esequiba. Solamente se basa en la cualidad de cosa jugada del laudo, la cual, con la decisión sobre su jurisprudencia y la condición de nulo e ilícito del laudo, echa por tierra la Corte Internacional de Justicia. Ahora la Corte va a revisar si el laudo es nulo e ilícito. Adelante. ¿Qué nos debe preocupar? Existe una similitud, a mi juicio, en cuanto a las actuaciones tanto del Tribunal de París como de la Corte Internacional de Justicia actual. Al aceptar y motivar la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas y rechazar las objeciones preliminares presentadas por Venezuela, la Corte Internacional de Justicia, a mi juicio, está demostrando no ser parcial en esta circunstancia. La siguiente. Quizás esta sea la decisión más alejada del espíritu, razón y propósito del Acuerdo de Ginebra. La sujeción del arreglo práctico de la controversia a la nulidad del laudo, que era algo que no existía cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra. En el Acuerdo de Ginebra nos íbamos a sentar ambas partes, y no Guyana. Cuando hablo de ambas partes eran los ingleses y los venezolanos, para buscar una solución satisfactoria a la controversia. No definir si el laudo era nulo o no es nulo. Esta circunstancia, la Corte avala la solicitud que le hizo Guyana en la demanda contra Venezuela. Siguiente. Son dos razonamientos jurídicos errados, o por lo menos discordantes, mediante las cuales la Corte tomó dos decisiones en contra de la lógica, de toda lógica jurídica, que son, primero, el consentimiento para darle competencia al secretario general de la ONU y aceptar que tienen jurisdicción mediante un razonamiento muy enredado para demostrar que cuando se formó el Acuerdo de Ginebra, Venezuela le firmó un cheque en blanco al secretario general para que nos enviara directamente a la Corte, pasándose por alto el contenido del artículo 33 de las Naciones Unidas, que explica muy bien todos los procedimientos que hay para llegar a la solución de un conflicto. Luego, deja fuera de juego al Reino Unido. El Reino Unido no tiene nada que ver, el Reino Unido no se corrompió, el Reino Unido no hizo tramoyas por debajo de la mesa con Estados Unidos, y el Reino Unido, ¿verdad?, no trasladó la frontera desde el río Esequibo, como
estaba previsto en el Tratado de Londres en 1814 hasta la frontera actual. Eso no existió para la Corte Internacional de Justicia. Inglaterra no tiene nada que ver con esto. Adelante. Ante este panorama, no nos queda más, ¿verdad?, que preparar una contundente contramemoria. Tenemos un año para ello. Y esperamos que todos, desde cada una de nuestras posiciones, aportemos nuestro conocimiento para lograr la restitución de la Guayana Esequiba a su legítimo dueño, Venezuela. Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo siempre he dicho que las cosas malas que se hacen se mantienen en la casa. Eso me lo enseñó mi madre. Las cosas que pasen en la familia se discuten en la familia. Entonces, cuando uno ve a personeros supuestamente expertos en la materia, que lo que hacen es avivar, parece que no fueran venezolanos, parece más bien que fueran guyaneses, los que tuvieran, que, ojo, uno en la prensa guyanesa no ve este tipo de cosas que ve en la prensa venezolana. Unas descalificaciones completamente atrevidas y fuera de lugar y de tono con respecto a las personas que están manejando este largo conflicto que tiene más de 200 años. Adelante. Bueno, señores, no me queda más que agradecer a todas las audiencias y a los organizadores de este evento por la invitación prestada, a los oyentes por la atención que le han puesto a oírme, el cual estoy completamente a sus órdenes. En la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, ABDM, ustedes conseguirán toda la información referente a la controversia desde el mismo momento en que Colón avisó o avistó la Tierra de Gracia, como la llamó, hasta el sol de hoy, hasta febrero de 2023, ustedes pueden encontrar en orden cronológico todas las cuestiones que se han dicho con respecto a este diferendo, además de toda la documentación referente a la demanda de Guyana, referente a las solicitudes que ha hecho Venezuela, y así se va a seguir alimentando. Por otra parte, en mi web particular, que es muy fácil de buscar, el espacio acuático venezolano, apenas ustedes lo empiezan a escribir, eso les va a aparecer de primero en el buscador de Google, el espacio acuático venezolano. Ahí está toda la información que tiene que ver con la posición histórica de Venezuela para la recuperación de su Guayana Esequiba. Muchas gracias. Agradezco al doctor Sabatino la presentación que hizo sobre mi persona y quedo completamente a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias, Capitán Peña. Siempre muy grato escuchar su disertación. Excelente explicación de un tema que creo que para todos los venezolanos debería ser una prioridad estudiar, tener en cuenta, tomar muchísima atención, porque muy probablemente pues tome la prioridad de nuestra política internacional en los próximos meses, en los próximos años. El doctor José Sabatino, por temas de, bueno, estos temas que siempre se presentan, ¿no? En los eventos online, internet, de electricidad, se desconectó. Sin embargo, vamos a tratar de darle cabida a alguna pregunta que tenemos por allí. Les recordamos que en la parte inferior o superior de la barra que ustedes tienen allí en el Zoom pueden efectuar sus preguntas en una sección que sale una Q y una A de preguntas y respuestas. Pueden efectuar alguna pregunta para que la responda el Capitán Peña. Capitán, por aquí tiene una pregunta de señor Milton Méndez, ¿ok? Pregunta desde Houston. Señor Peña,
según su visión, la Corte Internacional de Justicia de alguna manera está parcializada y ha utilizado subterfugio jurídico para estar a favor de Guyana. Entonces, para usted está todo decidido de antemano. Más bien, no es esta la oportunidad que tenemos para demostrar que el laudo fue amañado y fue una componenda política. Sí, ojo, yo no me atrevo a irme tan lejos con con esa figura, ¿no? Yo sí veo en la argumentación que ha utilizado la Corte Internacional de Justicia para las dos decisiones que ha tomado, un manejo que para mí no es muy convincente. Ahora, estoy completamente de acuerdo de que Venezuela debe presentar ante la Corte todos los argumentos que hemos atesorado desde finales del siglo XIX hasta la fecha para presentarnos hasta la Corte. Aquí también voy a hacer uso del lenguaje olímpico que utiliza la Corte cuando sacó de juego Inglaterra. Eso también me recuerda a mí cuando nuestros boxeadores iban a pelear a Japón. No se podía ganar por tarjetica. Había que ganar por nocaut. Entonces, esos 10 documentos que son históricos, que va desde las bulas papales de Alejandro VII hasta el status quo de 1850, esos argumentos los vamos a volver a presentar con otra visión, con una visión que implican 124 años desde la decisión del Laudo de París, implica alta tecnología, implica mayor conocimiento jurídico, implica mejor preparación de un equipo jurídico que incluya la asesoría de geógrafos, historiadores, políticos, abogados de las distintas ramas del derecho, que hagan posible que Venezuela argumente con contundencia la titularidad que tiene sobre ese territorio y además demuestre que tanto el Tratado de Washington de 1887 como el Laudo de París de 1999 están preñados de vicios y de mañas y de argucia para doblegar el sentimiento, no el sentimiento, el derecho de Venezuela del ejercicio de la soberanía sobre ese territorio, que fue legado de una herencia colonial de España, pero también que fue ganado con sangre. El territorio de Venezuela nos costó sangre. Tuvimos una cruenta guerra de independencia para lograr lo que hoy es Venezuela. Y no podemos permitir que se siga desmembrando el territorio nacional. Eso es todo, Benjamín, lo que puedo argumentar. Por aquí se está conectando de nuevo el doctor José Sabatino. Adelante, doctor. Bueno, una breve interrupción debido a fallas eléctricas, Julio, pero alcancé a escuchar gran parte de tu intervención. Yo creo que me gustaría preguntarte, no sé si ya alguien lo hizo, pero lo comentamos en su oportunidad de Julio, es que, bueno, entendemos que los pasos a seguir van a depender en mucho de cuál es la decisión política que se tome, ¿no? Exacto. Pero aún así, en tu opinión, y habida cuenta los desarrollos que hemos tenido, ¿cuál crees tú que sea la posición más meditada que pueda tomar Venezuela? Conocida la decisión ahora de la semana pasada de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, Pepe, mira, todo hace ver que Venezuela ya está en el juicio. ¿Por qué? Nombramos a nuestro agente, nombramos a los 2 coagentes, nombramos a nuestro juez ad hoc ante la Corte
Entonces, y la declaración del doctor Zimmerman durante su intervención el 17 de noviembre del año pasado, hace ver que Venezuela mantiene su posición de que la Corte no tiene competencia, pero acata la decisión del 2020. Eso lo interpreto yo como que estaremos en el juicio con reserva propia. De todas maneras, como tú bien sabes, el manejo de las relaciones exteriores y todo lo que implica cuestiones de esta índole son una competencia exclusiva del presidente de la República. Y él, y solamente él, es el que va a definir cuál es el próximo paso que va a dar Venezuela. De todas maneras, estoy completamente seguro de que ya se está trabajando en recopilar toda la documentación que va a hacer falta para el 8 de abril del año 2024 nos presentemos ante la Corte con nuestra contramemoria. Fíjate tú que es muy importante que ahora nosotros debemos contestar la demanda interpuesta por Guyana. O sea, debemos afinar esa contramemoria basada en la demanda de Guyana. Ese yo creo que va a ser el paso. De todas maneras, todos estamos a la expectativa de una decisión del señor presidente de la República con respecto a este tema. Muchas gracias, Julio. Benjamín, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, por aquí tenemos un comentario parte del señor Luis Ferrer felicitándolo, capitán, por su excelente disertación. Piensa que las muestras de parcialidad contra Venezuela han sido históricas y de alguna manera pregunta que no cree que los alegatos de aquiencia y la doctrina de Estopel de Guayana, aparte del hecho de ser un país pobre, pueden llevar a una decisión favorable a Guyana, como ya se ha hecho primero con Gran Bretaña en 1899, como señala Severo Malet en su memorándum póstumo. Bueno, fíjate, yo creo que esa tesis del Stoppen y de la aquiescencia prácticamente quedó descartada cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, porque con la firma del Acuerdo de Ginebra, los ingleses aceptan de que hay una controversia, ¿verdad? Y firman el acuerdo basado en después de 60 años, de más de 60 años que se firmó el laudo de París. Ustedes, es que es fácil, fíjense, cuando ustedes ven la sentencia del laudo de París en una hojita, que parece que le escribieron así en una servilleta. Eso no tiene ninguna, cuando tú buscas una sentencia judicial o arbitral, por lo menos son 200 páginas de argumentación. Bueno, el Acuerdo de Ginebra es una hojita así que dice que el límite es este y este. Y Venezuela, consecuentemente, a pesar de que se han cometido errores, no los niego, errores que vienen desde el propio 1840. Hay que recordar que hubo una propuesta de los ingleses para que nosotros trazáramos el límite por la primera línea Chombo, con Alejo Fortique y Long Alberden. Y el Congreso de la República lo rechazó. Igualito como el Tratado Popo-Michelena de La Guajira, y perdimos toda La Guajira por una decisión política mal tomada en esos momentos. Entonces, esos son los cuidados que debemos tener ahorita, ¿no? Pero yo creo, honestamente, que esta figura del Stoppel es inaplicable desde todo punto de vista. No tiene cabida bajo ninguna argumentación.
Muchas gracias, capitán. Por aquí tenemos una última pregunta de parte usuario, se llama Gladys de Sánchez. Felicitaciones, capitán Julio Peña, con todo su conocimiento y las pruebas contundentes que tiene Venezuela. Creo que preguntan si de alguna manera el gobierno venezolano permitió enviar a personas no calificadas a defender con diferentes argumentos. Hacen referencia al doctor Escarrá, para ser más específico. Bueno, mira, yo no sé cómo hace Gladys para determinar que esas son personas no calificadas. Yo no tengo ese concepto. Ni creo que el Estado venezolano nombra personas no calificadas. Ahí estamos cayendo en lo mismo que cayó Inglaterra a finales del siglo XIX, que dijo que aquí en Venezuela, como éramos semisalvajes, no calzamos los zapatos como para ir a sentarnos frente a un juez inglés. Aquí en Venezuela hay mucha gente capaz, mucha gente, y sobre todo uno se sorprende que haya jóvenes manejando estos conceptos. Y ojalá eso sea así, porque este conflicto ya lleva 200 años y nos hemos venido pasando la posta de generación en generación. Yo aspiro que las generaciones que nos van a relevar a nosotros tengan un conocimiento no extraído de leyendas urbanas y de falsos testimonios, sino estudiando. Aquí yo sigo mucho a mi coterráneo Sabatino en cuanto a lo que es la investigación y hemos peleado mucho por cosas que inclusive están en libros, pero que no sucedieron así. Cuando uno empieza a buscarle la verdad a las cosas. Entonces, esto de asegurar que hay personas no calificadas manejando estos temas tan importantes para Venezuela, el calificativo que yo le doy es que son temerarios, por no decir más.